Dios bendiga a todos. Es un gusto poder saludarles, aunque sea a través de este video, para toda la iglesia, ¿verdad? De Campamento de Vida, lo cual, pues, esperamos que estén reunidos en este momento para poder escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Yo estoy aquí reunido con la familia, ¿verdad? Aunque ustedes tal vez no los puedan ver, pero estamos aquí reunidos para escuchar el mensaje de la palabra del Señor también. Esperamos que también pues puedan compartir este video con los otros hermanos y que sea de bendición para cada uno de ustedes. Así que, pues sin más preámbulo, quiero, ¿verdad?, que comencemos a introducirnos un poquito en la palabra del Señor, dándoles un breve mensaje a través del por qué, la importancia de nosotros levantar un altar en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Así que, de hecho, pues ese es el mensaje de la palabra del Señor en esta tarde. Entonces, quisiera, ¿verdad?, que pues usted pudiera abrir su Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. El segundo libro de Samuel, el capítulo 24, la cual, ¿verdad?, vamos a considerar una porción de la palabra del Señor, acerca de lo importante que es los altares, pero sobre todo no cualquier tipo de altar, sino aquellos altares que realmente tienen un significado importante, ¿verdad? Y sobre todo los altares que realmente tienen y cumplen la función de ser un sacrificio, porque eso es lo importante, ¿verdad? En el cual en estos días nos congregamos para poder levantar ese altar. El segundo libro de Samuel, capítulo 24, en el verso 24 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Señor, añade bendición a tu palabra es ya bendita por cuanto ha salido de tu boca. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, hermanos, ¿verdad? Esperamos que usted pues pueda seguirnos a través de su Biblia, ¿verdad? Y ir leyendo cada uno de los pasajes que estaremos mencionando a través de esta prédica. Gloria sea al Señor. Así que levantar un altar no es fácil, ¿verdad? A veces estamos tan acostumbrados a la rutina, muchas de las veces podemos decirlo de esa manera, pues de estar en las iglesias, ¿verdad? Y a veces suena tan mecánico y tan costumbrista, ¿verdad?, poder hacerlos, y a veces nos tornamos más espirituales cuando estamos en la iglesia y a lo mejor no nos cuesta nada, pero levantar un altar en nuestras iglesias, en nuestros hogares, a veces resulta un poquito, ¿verdad?, difícil para algunos, tal vez para los que no tuvieran la costumbre de poder hacerlo, pero según la palabra del Señor dice que ¿verdad? Que nosotros debemos presentarnos a nosotros mismos como sacrificios vivos, santos, agradables, que es vuestro culto racional, ¿verdad? Y la palabra sacrificio yo creo que implica eso, ¿verdad? Un sacrificio, para que sea un sacrificio, tiene que costar. Por eso es que en el pasaje que nosotros acabamos de leer en el segundo libro de Samuel, 24, me llama la atención, ¿verdad?, que conocemos el trasfondo, o los que tenemos un poquito de conocimiento a través de la palabra, conocemos el trasfondo del por qué David, ¿verdad?, ofrece este sacrificio, lo cual estaremos volviendo un poquito más hacia el final, en lo cual él dice, ¿verdad?, que él no ofrecería a Jehová, su Dios, holocaustos que no le cuesten nada. Sabemos que la relación que Dios tenía o mantuvo con su pueblo casi o por lo general fue a través del templo. Pero recordemos que la iglesia primitiva, dice la palabra, que comenzó las iglesias, comían en las casas el pan con alegría y con sencillez de corazón, dice la palabra. Por eso es que quiero compartir con ustedes, hermanos, lo importante que son los altares y sobre todo los sacrificios.
cuando se trata, ¿verdad?, de hacer cesar las plagas. O qué tan importantes son los altares y los sacrificios cuando se trata de vivir momentos, ¿verdad? Tal vez de plaga, de escasez y tal vez, ¿por qué no decirlo?, de mortandad, ¿verdad? Yo creo que este tiempo que estamos atravesando es un tiempo en el cual nosotros debemos considerar lo importante que son los altares en nuestros hogares. Estamos viviendo un tiempo de plaga, estamos viviendo un tiempo de mortandad, lo cual ha llevado al pueblo, hermanos, ¿verdad? O a la iglesia, volver a los hogares y levantar altares en este tiempo tan difícil. Pero sin duda, hermanos, Dios sabemos que está en control de todo, ¿verdad? De todas las circunstancias, hermanos. Y los planes que Dios tiene, hermanos, son más grandes que la incertidumbre que pueda estar atravesando, ¿verdad?, el mundo. Y por qué no también decirlo, ¿verdad?, la iglesia. Yo creo que Dios tiene un propósito con su iglesia, porque lo que para muchos pudiera ser una victoria del enemigo, o para lo que muchos podría parecer, ¿verdad?, algo que el enemigo tal vez haya causado, algunos pensando de esa manera, y que sea una victoria, yo creo que para Dios, ¿verdad?, es una manera de establecer sus propósitos, pero para nosotros, dice la palabra del Señor, hermanos, amén, que todas las cosas obran para bien. Es decir, pudiera parecer que el hecho, ¿verdad?, que en estos días todas las iglesias estén cerradas sea una victoria, pero hermanos, sabemos que la confianza que nosotros debemos tener en Dios es primordial. ¿Por qué la importancia, hermanos, amén, de levantar un altar, verdad, en nuestros hogares en tiempos de plaga y en tiempos de mortandad? Vemos algunos ejemplos, verdad, yo quiero compartir con ustedes a través de este video, a través de este mensaje, esa característica importante de los altares en tiempos difíciles. Por ejemplo, cuando vinieron las plagas en la tierra de Egipto, hermanos, cada una de ellas, dice la palabra del Señor, hermanos, que causaba estragos en la tierra de los egipcios y en todas las áreas y en las casas, en los campos de los egipcios, ¿verdad? Pero dice la palabra que había una característica diferente, que en la tierra de Gosén, es decir, en la tierra donde estaban el pueblo de Israel, hermano, dice que no ocurría, ¿verdad?, ese tipo de daño o ese tipo de mal que sí ocurría en la tierra de los egipcios. Es decir, que había una diferencia, hermanos. Cuando vinieron las plagas, cada una de ellas, las plagas de las ranas, ¿verdad?, el granizo y todas aquellas plagas que conocemos, hermanos, todas aquellas tenían un propósito. Pero hay algo importante que yo quiero compartir con ustedes, es que la última plaga, es decir, la plaga de los primogénitos, ¿verdad?, no tenía que ver nada con fronteras. Es decir, la plaga de que vino contra los egipcios, y que tenía que ver con la muerte de los primogénitos o que traía mortandad, no, no era igual que las otras plagas que sí afectaban, ¿verdad?, las tierras de los egipcios. Por eso es de que esta plaga era diferente, porque esta plaga, hermanos, respetó, por decirlo de alguna manera, fronteras. Traía mortandad y conocemos la historia, ¿verdad? Porque esa plaga, la 10ª plaga, ¿verdad?, se detuvo de otra manera, o por lo menos esta plaga no afectó o no llegaría al pueblo de Israel como sí llegó al pueblo de Egipto, ¿verdad? Esto nos hace recordar lo que la palabra del Señor dice, ¿verdad?, acerca de las circunstancias que pudieran llegar a la vida del cristiano. Dice la palabra, mas a ti no llegarán, ¿verdad? Es diferente cuando nosotros vamos en busca y nos exponemos a que las circunstancias vengan a nosotros, pero la palabra es enfática cuando dice, mas a ti no llegarán. Es decir, hay algo diferente, hay algo diferente para nosotros como pueblo de Dios, hay algo que nos hace diferentes ante los ojos de Dios, y lo mismo pasó en esta plaga, en la plaga
la muerte de los primogénitos en Egipto, ¿verdad? Ahora, antes de ver cómo es que se puede parar esa plaga o cómo es que esa plaga se detuvo, la plaga de los primogénitos tenía, ¿verdad? Eh, un propósito, y el propósito es que venía por causa del juicio de Dios. Por ejemplo, leamos en Éxodo capítulo 12, verso 12. Si usted está, ¿verdad? En este momento a su alcance, tome su Biblia y leamos Éxodo capítulo 12, eh, verso 12 también, ¿verdad? En lo cual la palabra del Señor nos muestra un poquito más acerca de lo importante de entender acerca de esta plaga. En Éxodo capítulo 12, eh, verso 12 dice la palabra del Señor. Pues yo pasaré aquella noche, perdón, por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, dice la palabra del Señor. Ahora, Dios hace juicio, dice la palabra del Señor, ¿verdad? A causa de la maldad de los hombres. Tal vez podríamos decir que, por ejemplo, ahora en este tiempo COVID o COVID-19, ¿verdad? Podemos entenderlo a la luz de la palabra del Señor, que Dios también en su justicia, ¿verdad? Viendo la maldad de los hombres, permite que cosas acontezcan, ¿verdad? Porque Él es un Dios soberano y es un Dios santo. Y es algo no tan diferente a lo que aconteció en la tierra de Egipto. Dice que cuando Él trajo esta plaga, la 10ª plaga, ¿verdad? De la muerte de los primogénitos, dice que vino y ejecutó sus juicios, ¿verdad? En contra de todo el pueblo, porque Dios también demandaba en su justicia, ¿verdad? Que se hiciese, gloria sea al Señor, ¿verdad? Honor a su justicia, honor a su nombre, dice la palabra del Señor. Tal vez podríamos decir, ¿verdad? Que esta plaga, el tiempo, la circunstancia que estamos viviendo, ¿verdad? En cuanto a COVID-19, podemos decir que es parte también de la justicia que Dios está trayendo a esta tierra, ¿verdad? Mas sin en cambio, como ya lo hemos establecido, Dios hace diferencia, ¿verdad? Entre su pueblo y el pueblo, ¿verdad? Que no le busca. Bendito sea el nombre del Señor. Aún, inclusive la palabra del Señor dice que la tierra gime, ¿verdad? A causa de la maldad de los hombres. Ahora, Dios trajo juicio sobre todo lo que los egipcios tenían, o en lo que los egipcios habían puesto su confianza, ¿verdad? Porque en el verso, a la mitad del verso 12 del capítulo 12, si usted lo lee una vez más, juntamente conmigo, ¿verdad? Y dice, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, dice la palabra del Señor. Ahora, cuando hablamos de los dioses de Egipto, se cree y se entiende, ¿verdad? Que cada dios representaba una área de confianza para el pueblo egipto. Es decir, cada dios, y sabemos que, por ejemplo, cuando Dios trajo las plagas, las 10 plagas o las 11 plagas, las 9 plagas restantes, fue, por ejemplo, con ranas, con granizo y en diferentes formas, ¿verdad? Y cada uno de esos representaba un Dios. Es decir, cuando Dios trajo esas plagas, fue para que Dios, ¿verdad?, pudiese sobreponerse y traer juicio a causa de todos los dioses que ellos habían puesto. Es decir, Dios quería, ¿verdad?, echar abajo todo lo que Egipto, en lo que Egipto había puesto su confianza. Entonces, el juicio de Dios, ¿verdad? Siempre viene para hacer saber que Dios es lo más importante que nosotros podemos tener, que Dios, ¿verdad? Es el soberano de la tierra y que Dios siempre tiene en control todas las cosas. Ahora, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de la tierra, dice la palabra del Señor. Ahora, se dice que cada dios de los egipcios representaba una área de confianza y de empoderamiento, ¿verdad? Eso parece, ¿verdad? Algo tal vez para algunos
eh, pues, que pudiera parecer, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Algo que sea parecido a lo que estamos viviendo ahora. Por eso es de que ahora que podemos ver a través de todo lo que está aconteciendo y de todo lo que está pasando, si Dios trajo juicio sobre todos los dioses y en todos lo que ellos habían puesto su confianza, eh, la manera en cómo Dios está tratando con la tierra, con la humanidad, no es tal vez diferente a lo que aconteció en aquellos tiempos, porque podemos ver ahora, ¿verdad? A través de las noticias y a través de todo lo que está viviendo, que Dios permite o está permitiendo, ¿verdad? Que todo en lo que el hombre, ¿verdad? Ha puesto su confianza, sea derribado o pueda ser tomado de una manera, ¿verdad? Que no es nada comparado a él. Por ejemplo, podemos ver la economía, ¿verdad? Las grandes pérdidas que están aconteciendo, las empresas, los grandes nombres, esos grandes imperios, ¿verdad? Que a través de la redondez de la tierra podemos ver todo, aparentemente todo lo que el hombre pudiese tener su confianza. Está siendo pasado a juicio de parte de Dios. Podemos ver cómo la economía está sufriendo, podemos ver, ¿verdad?, cómo las grandes empresas, cómo todo el caos en el mundo, para que entonces Dios pueda ser solamente, ¿verdad?, el único en el que el hombre pueda poner su confianza. Y eso nos hace saber a nosotros, ¿verdad?, que lo que estamos aconteciendo no está fuera de lo que Dios ha hecho en otras épocas, en otros tiempos. Por eso es que hay gente que se pregunta tal vez, ¿por qué si Dios es un Dios bueno, por qué permite que estas cosas acontezcan? Pero Dios siempre tiene, ¿verdad?, un propósito. Dice la palabra del Señor que no hay despropósito en Él. Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Ahora veamos entonces, ¿verdad?, la recomendación contra ese juicio. Volviendo ahora, por ejemplo, a Éxodo capítulo 12, verso 22, al final del versículo 22 o la mitad del versículo 22, dice, y ninguno de vosotros, en el Éxodo capítulo 12, verso 22, dice la palabra del Señor, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y esta es la parte en donde yo quiero que ustedes, ¿verdad?, allá en sus hogares puedan leer juntamente conmigo y compartir y poner suma atención, en la cual dice, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Yo creo que Dios, como lo hemos estudiado, iglesia, ¿verdad?, de campamento de vida, para los que están viendo este video, y tal vez si hay alguien que está viendo este video y que tal vez no pertenece a campamento de vida, lo cual hemos estado estudiando, ¿verdad?, que Dios es un Dios de ciclos y que Dios es un Dios, ¿verdad?, que cuando Él abre un ciclo, Él lo va a cerrar. Y así como Él estableció su juicio contra Egipto de la manera que lo hizo, ¿verdad? Trayendo mortandad, y dice que una de las primeras cosas que Dios le dijo al pueblo de Israel, ¿verdad? Al final del verso 22 del capítulo 12 de Éxodo, dice, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, dice la palabra del Señor. Pero ahora, iglesia, aquí es donde yo quiero, ¿verdad?, que pongamos un poquito más de atención y concluir, ¿verdad?, este pensamiento que Dios trae, esta pequeña prédica que Dios trae a nuestra vida, del por qué es que nosotros estamos viviendo este tiempo y por qué Dios está permitiendo que, ¿verdad?, la iglesia ahora como tal vez ya no se esté congregando en un local, en un edificio, pero sí lo está haciendo en sus casas. Entonces, eso es lo que la palabra del Señor quiere que nosotros entendamos en esta hora, ¿verdad? Dice, aquí hay algo importante. ¿Cuál es lo importante? Lo importante es que no solo se tenían que quedar en las casas. O sea, no bastaba, la mortandad no iba a pasar, no iba a quitarse, solo con que los egipcios, los hebreos, ¿verdad?, permanecieran en sus casas.
no bastaba solamente con que cada uno no saliera, ¿verdad? Mientras el ángel de la muerte pasaba y ejecutaba su juicio. No bastaba solamente quedándose en casa. Había que tomar un cordero. Es decir, había que tomar un cordero y sacrificar el cordero. Eso nos lleva a que todo sacrificio demanda un altar. O sea, no puede haber, ¿verdad?, un sacrificio si no hay un altar. No puede haber un altar, ¿verdad?, sin un sacrificio. ¿Cómo sabemos que hubo un sacrificio? Por la sangre que fue puesta en los dinteles de las casas. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y pondrán la sangre en los dinteles de las puertas de las casas, para que cuando pase entonces el ángel de la muerte, ¿verdad?, no cause mal alguno. Entonces, no bastaba solamente con quedarse en casa, no bastaba con esconderse y meterse y no salir de las casas, ¿verdad?, sino que tenía que levantarse un altar en cada hogar y tenía que haber un sacrificio en ese altar, tenía que haber un cordero para que la sangre de ese cordero se pusiese sobre los dinteles y entonces, ¿verdad?, los hebreos pudiesen estar seguros. Así, de esa manera lo tenían que hacer. Por eso es que Juan capítulo 1, verso 29, ¿verdad? Hablando Juan el Bautista acerca de nuestro Señor Jesucristo, dice que cuando Él lo mira, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Él no dijo, he aquí el Cordero que aplaza el juicio, sino Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Es decir, que quita el juicio, ¿verdad?, que pudiese haber, sí, sobre el mundo, ¿verdad?, pero no sobre nosotros, por haber, ¿verdad?, levantado su altar, por haber puesto a ese cordero, ¿verdad?, como sacrificio. Ahora sabemos que la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que Cristo ya fue sacrificado una sola vez y para siempre. Entonces, el cordero era importante, el sacrificio era importante, el altar era importante dentro de las casas de los egipcios. En Éxodo capítulo 12, verso 13, ¿verdad? Usted puede ir conmigo allá y leer, ¿verdad?, la palabra del Señor en Éxodo capítulo 12, verso 13, dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto, dice la palabra del Señor, y no habrá mortandad. Ahora, decíamos por qué los altares son importantes cuando de juicio se trata, cuando de mortandad se trata, cuando verdad, pestilencias, cuando de circunstancias adversas se trata. ¿Por qué? Hay un pasaje, ¿verdad?, el cual nos lleva, ¿qué tan importantes son los altares, ¿verdad?, para detener los juicios de Dios? Vaya conmigo, ¿verdad?, a segundo libro de Samuel, usted que está ahí en su hogar, ¿verdad?, compartamos la palabra del Señor, tal vez si tenemos a alguien ahí a nuestro lado, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, un pasaje bastante conocido para los que lo han leído. Habla acerca de el censo que David, ¿verdad?, el rey David hizo hacia el pueblo cuando Dios no le había dicho que lo hiciera. Usted conoce un poquito la historia. En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, ¿verdad? Y en el verso 24 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vamos a leer desde el verso 10, hermanos. Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 10 dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Dice, y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Y entonces comienza a mencionarlas. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y dice la palabra, se lo hizo saber y le dijo,
¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en gran angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel. Miren, hermano, lo que dice el verso 15, ¿verdad? Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo, dice la escritura, desde Dan hasta Beerseba, 70,000 hombres. Quiero detenerme un poquito aquí. Es cierto, esa plaga fue enviada, ¿verdad? Tal vez tenga un contexto diferente, porque fue enviada contra el mismo pueblo de Israel, ¿verdad? Pero por causa del pecado de David, ¿verdad? Pero lo que queremos, lo que yo quiero, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo quiere poner en su corazón, hermanos, a través de mis labios, es lo siguiente, ¿verdad? Lo importante que son los altares para que las plagas se detengan. Sigamos leyendo el verso 15. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová dice, y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Verso 18. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta, dice, un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Miren, hermanos, amén. Desde ahí comienza Dios ¿verdad? A darle la responsabilidad a David, pero no solamente la responsabilidad, sino a darle, ¿verdad? Un método de esperanza, una manera, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros debemos hacer cuando, ¿verdad? Las circunstancias a nuestro alrededor, ¿verdad? Se tornan adversas. Verso 19 leemos, dice: subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Verso 20, y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Verso 21, y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová. ¿Para qué dice? Para que cese, dice, la mortandad del pueblo. Verso 22, y Arauna dijo a David: tome y ofrezco a mi señor al rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Verso 23, todo esto, oh rey Arauna, lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Quiero detenerme un poquito ahí antes de terminar. Con esta porción nosotros comenzamos, ¿verdad? Y decíamos, tal vez levantar un altar en los hogares sea algo difícil para muchos, o sea algo a lo cual no estamos acostumbrados. Pero la importancia de los altares es, ¿verdad? Algo que no puede pasar desapercibido. El rey David, ¿verdad? Entendió y dijo: no voy a ofrecer sacrificio a Jehová que no me cueste nada. Seguimos leyendo. Verso 24, y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y aquí es donde, ¿verdad? Podemos ver lo maravilloso del altar que usted y yo podemos levantar en tiempos de dificultad o en tiempos de incertidumbre, en tiempos de peste, de mortandad, como Dios siempre, ¿verdad?, tiene cuidado de su pueblo. Verso 25, edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel.
Entonces, hermanos, a través de la palabra del Señor podemos ver lo importante que es, ¿verdad? Los altares. Tal vez para muchos sea el enemigo, ¿verdad? Obrando a través de este famoso virus COVID-19. Para muchos, ¿verdad? Es una gran victoria para el enemigo, y pudiera ser en parte tal vez para él, para el reino de las tinieblas, pero para los que amamos al Señor, dice la palabra, todo obra para bien. Es decir, nosotros que conocemos los propósitos de Dios, sabemos que Dios tiene en control de todo. Y que tal vez no fue COVID-19 el que nos tiene aquí ahora, a usted, hermano, hermana, ¿verdad? Ahora que usted está ahí con su familia, en su casa, en su hogar, tal vez no es COVID-19 lo que lo tiene ahí. Tal vez es Dios queriendo llevar a su pueblo a los inicios, volver a los altares, volver, ¿verdad?, a los lugares donde comienza, ¿verdad?, la bendición. Volver, porque espirituales en las iglesias habemos muchos, tal vez, ¿verdad? Es ser espiritual en una iglesia cuando todos nos ven, cuando el pastor nos ve, cuando el diácono nos ve, pudiera resultar tal vez fácil. Pero David dijo, no, yo no voy a ofrecer sacrificio que no me cueste nada. Tal vez los hebreos, ¿verdad? Cuando iba a pasar el ángel de la muerte, tal vez nos resultaba no fácil estar en casa, ¿verdad? Pero para que la mortandad no los alcanzase, tuvo que haber un altar, tuvo que haber un sacrificio, tuvo que haber un cordero. Y esa sangre puesta a los dinteles, dice que marcó, ¿verdad?, las casas de aquellos hombres. Entonces, no basta solo con quedarse en casa, hermanos, ¿verdad? Tenía que haber un sacrificio y por lógica tenía que haber un altar. Ahora, para terminar, ¿qué hubiera pasado, hermanos, verdad? Si tal vez pensando, por ejemplo, en los hebreos cuando estaban en sus casas y Dios les dijo que no tenían que salir. ¿Qué hubiese pasado si tal vez en un hogar, en una casa, un grupo de hebreos, ¿verdad?, se hubiese metido a su casa y simple y sencillamente, ¿verdad?, se hubiesen quedado ahí y se hubiesen puesto, no sé, tal vez adaptándolo a nuestro tiempo, a ver la televisión, a jugar Jenga, a jugar, ¿verdad?, dominó o a ver cualquier otra cosa. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si solo los hebreos se hubiesen metido en casa y se hubiesen quedado ahí? Seguramente el ángel de la muerte hubiese causado estragos. Entonces, no bastaba solo con quedarse en casa. Se necesitaba el sacrificio para que el ángel de la muerte pasase sobre, ¿verdad?, de largo sobre ellos. ¿Por qué la sangre tenía que ser los dinteles? ¿Verdad? Porque los dinteles, ¿verdad? El dintel representa, ¿verdad?, o significa identidad. El dintel significa identidad. Es decir, la sangre puesta en los dinteles, ¿verdad?, era un símbolo de identidad en el cual el ángel de la muerte reconocía que en ese lugar, ¿verdad?, había identidad. Había, ¿verdad?, la identidad, los hijos de Dios cubiertos por la sangre del Cordero. Así que, hermanos, ¿verdad?, les invito a que sigamos levantando altares en nuestros hogares. No es fácil, dijo David, ¿verdad? Pero no podemos ofrecer cosa que no nos cueste, porque entonces no sería sacrificio. Así que, hermanos, esperamos que esta palabra sea de bendición para ustedes, ¿verdad? Quiero elevar una pequeña oración juntamente con mis hermanos que estamos aquí en casa, que tal vez pues no puedan salir aquí en el video, pero vamos a orar y levantar un altar, ¿verdad? Y vamos a orar. Y allá usted en su casa, hermano, también, levante ese altar, ¿verdad? Y únase con nosotros y oremos al Señor, ¿verdad? Y que podamos decir, ¿verdad?, como dice su palabra, ¿verdad? Y el fuego arderá continuamente y no se apagará. Así que, hermanos, oremos al Señor. Damos gracias. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú eres fiel en todo lo que haces, Señor amado. Tiempos difíciles está viviendo, Señor bendito, el mundo, pero tu iglesia está en Gosén. Tu iglesia, Señor amado, está escondido en la preciosa persona de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, gracias, porque tu palabra dice que todo obra para bien a los que aman al Señor. Señor, porque mientras, Señor, se levantan, Señor, opiniones,
oh Señor amado, acerca de la circunstancia que estamos atravesando. Señor, nosotros que conocemos tu palabra, sabemos, Señor amado, que todo está en control. Y dice tu palabra, Señor amado, aún dice la Escritura, Señor, que cuando tú enviaste las plagas, Señor amado, dice tu palabra, Señor bendito, que ni aún la lengua de un perro, Señor amado, Señor, se movería, Señor bendito, si no era por tu voluntad. Señor, nada está fuera de ti. Todo está dentro de ti. Tú tienes el control de todo. Señor, te pedimos por aquellos que tal vez están atravesando, Señor amado, Señor bendito, un lapso, Señor amado, de zozobra, de incertidumbre. Señor amado, ministramos paz, Señor bendito, a mis hermanos, campamento de vida, Señor, y a todo aquel que pueda estar mirando este video, Señor, a través de ella. Señor amado, Señor bendito, que tu palabra, que es lo más importante, pueda traer paz y traer confianza. Señor amado, Señor, gracias. Porque, Señor amado, nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Y sabemos que, Señor amado, tú, Señor, no fallas, oh Dios de la gloria. En el nombre de Jesús, Señor bendito, cada altar, cada, Señor bendito, hogar, Señor amado, es Señor, una oportunidad para cumplir el propósito que tú tienes con nosotros. Vuelve el corazón de tu pueblo, Señor, a los altares. Vuelve el corazón, Señor, de tu pueblo, Señor amado, así como lo hacía la iglesia primitiva. Señor, que comían en las casas con alegría y con sencillez de corazón, Señor amado. Gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos que están allá, ¿verdad? Y esperamos que este video haya sido de bendición. Dios los bendiga. Amén.